Nuestro mundo es corrupto y necesita de justicia y sanidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo corrupto no puede eliminar la corrupción, como la suciedad no puede limpiar la suciedad. Por ello vino Jesús a ese mundo. Vino para sanar y restaurar. Jesús es el único que hoy y siempre cambia el corazón corrupto. Él es la única y verdadera esperanza para los que tienen hambre y sed de justicia. Pero los corruptos luchan por sustituir por sus propias enseñanzas las palabras de Jesús. El método de los corruptos de todo tipo es simple: tomar el lugar de Dios. Por tanto, luchar contra la corrupción tiene que comenzar por buscar a Dios sinceramente. Descubrir sus palabras originales para obedecerlas. El cambio se produce al devolver a Dios su verdadero lugar. Por ello, queridos, hacemos estudios bíblicos por descubrimiento. Ahora bien, ¿quién no ha sufrido por la corrupción de un profesor quien abusó de su posición? Esto va por Sarai, ¿verdad? Pero yo recuerdo también mis anécdotas con los profesores y de mis hijos también. ¿Quién nunca ha pagado de más por culpa de un sistema corrupto? Pero esta es solo la introducción a nuestro tema. ¿Por qué sabemos en algunos casos que fuimos víctimas de un sistema corrupto? Quiero que pensáis, ¿por qué sabemos que fuimos víctimas de un sistema corrupto? Porque no siempre lo sabemos. Estamos de ello seguros porque lo investigamos. Conocemos la norma que se saltan las mismas autoridades corruptas. Lo sabemos porque conocemos los derechos humanos, derechos de la educación, derechos civiles, derechos laborales, derechos sanitarios y derechos sociales. Pero ahora me pregunto, ¿conocemos la justicia de Dios? ¿Investigamos la Biblia, la palabra de Dios? ¿O tal vez desconocemos los derechos de Dios? Es una duda alarmante, queridos. Para todo nos informamos. Buscamos una segunda opinión. Nos negamos a dar la razón al que no la tiene. No confiamos nuestro futuro al que no muestra ser totalmente fiable. ¿Nuestro futuro en manos de un sistema corrupto? No, gracias. Es nuestro futuro. ¿Quién podría estar más interesado en que no fuéramos víctimas de corrupción? ¿Quién más que no nosotros mismos? Sí que hay alguien más interesado, más que nosotros. Dios, el Padre. Y Jesús gobierna en justicia y se enfrenta a todo tipo de corrupción, engaño, injusticia y fraude. No hay nadie como Jesús que ama tanto la justicia y aborrece tanto la corrupción. Ayer estuve meditando en mi lectura diaria de la palabra de Dios. Un salmo que habla proféticamente de Jesús, el Mesías, el único jefe del reino de Dios. Lo hemos leído en la bienvenida. Salmo 45, 6 a 7 dice así: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tú, Dios, te ungió con perfume de alegría. Repito, el salmo se dirige a Jesús. Él es Dios. Y a la vez fue escogido por Dios como Mesías. ¿Por qué? Porque ama la justicia y odia la maldad. Y por esto Dios lo ungió
y no a ningún otro. No hay reina en el cielo. No hay corredentora a ninguna parte. No hay otra abogada, ni aquí en la tierra ni en el cielo. En la tierra nadie es su vicario. Solo Jesús es santo, porque es Dios y santo. Y siendo hecho hombre, nunca pecó, solo Jesús. No hay nadie quien lo podría sustituir en la tierra. Nadie le puede complementar en el cielo. Ni falta hace. Jesús es todo. Es omnipresente. Prometió estar con nosotros, con cada uno, aquí en la tierra también, hasta el fin del mundo. La mayor manifestación de la corrupción es sustituir a Jesús por un ser humano o complementar a Jesús por un ser humano. Y se hace constantemente y de muchas formas. Y veremos que la razón por qué el ser humano se atreve a sustituir a Jesús es porque esta persona, ella misma, es corrupta. Y los que lo toleran, lo son también. No lo digo yo, lo decía Jesús. Por eso el título que he dado a esta reflexión de hoy es Corrupción, el juicio de Jesús sobre la corrupción, especialmente la corrupción religiosa. El tema es polémico, queridos, mucho. Y Mateo registraba la ofensa que sentían muchos de los oyentes al escuchar a Jesús. Mateo 15, versículo 12 al 14 es nuestro texto, vamos a escucharlo, dice así. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Nos surge entonces la curiosidad, ¿a quién podría hoy ofender las palabras de Jesús? ¿Quiénes serían hoy los que actúan corruptamente? Mateo registraba además el análisis duro que Jesús lanzaba contra los corruptos como respuesta. Cuando Mateo redactaba el Evangelio guiado por el Espíritu de Dios, lo recordaba así, y cito Mateo 15. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió Jesús. Dejadlos. Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Aclaro que el uso de la ceguera solo es una ilustración, que nada tiene que ver con el tema de la corrupción. Es evidente. Pero con esta ilustración, Jesús nos aclara por qué una gran mayoría pueden estar corrompidos. No solo sus guías nacieron corruptos, sino sus seguidores también nacieron así. Y nadie ve que por qué cambiar. Están ciegos. Es más, al nacer corruptos, lo ven normal. Se sienten bien así. Siempre eran corruptos. Por ello mismo, no conocen la justicia de Dios, ni su voluntad, ni la quieren hacer. Como llevan años siendo corruptos, ahora no quieren afrontar la justicia. La corrupción es su entorno social. Su sistema religioso o humanista corrupto está ligado con su certificado de nacimiento, en algunos casos con su pasaporte. Nacieron así, están a gusto, siguen adelante por el camino ancho, directamente al precipicio del justo juicio de Dios, según las palabras de Jesús, a la condenación. Algo que nos asombra a todos es cómo puede llegar todo un sistema religioso humanista estar tan corrupto que Jesús lo repudia con las palabras, son plantas que mi Padre no ha plantado. Serán arrancados de raíz. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y era el tema de la semana pasada. ¿Quiénes son los que Jesús dirá, nunca os conocí? ¿Hacedores de maldad? Voy a contestar con franqueza y sencillez. Yo creo que son todos
los que no fueron salvados y transformados por la justicia y el amor de Dios. Aquí entran todos los que citan también incluso a Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo hacen. ¿Cómo podemos constatar, Jesús es totalmente anticorrupto? Yo no voy a nombrar a nadie en concreto, queridos. Muy importante. Voy a señalar la corrupción, pero no al pecador. ¿Cuál es la corrupción? ¿Cómo es el ADN de la corrupción? Lo repito, es muy simple. Jesús lo definía con estas palabras. Mateo 15, versículo 3. Jesús les contestó, ¿y por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Repito, Jesús les contestó, ¿y por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Qué es la tradición? Es una costumbre que se hizo norma. En este caso, una norma que anula los mandamientos de Dios. La tradición es un sistema teológico o humanista que reemplaza a Dios y su palabra. Y para sentirse justificados, estos corruptos se burlan de los que obedecen a Dios antes que a ellos. En casos, su burla se convierte en fobia, en odio, en asesinato. ¿Cuántos millones asesinaron? No por ser atacados, amenazados, sino por ser corruptos y acallar los que les señalaron como corruptos. Por ello mataron a Jesús, por sus palabras, las palabras de su Padre Celestial, las Escrituras, el Evangelio, el de Jesús, no el Evangelio de los corruptos, que es diferente. O sea, la depravación de estos críticos consistía en que lo veían normal si la gente incumplía los mandamientos de Dios, en cambio reclamaron obediencia a sus opiniones. Ellos se adjudicaban la autoridad de poder decidir qué obedecer y qué no obedecer de los mandamientos de Dios. Pero ojo, que nadie se atreviera a incumplir sus normas y sus enseñanzas humanas. La autoridad de estos individuos estaba por encima de la autoridad de Dios, superior a la palabra de Dios. Esto es la máxima expresión de corrupción. Se ponían en lugar de Dios para anular a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. En este mismo texto, Mateo 15, del 1 al 14, vamos a ir analizando más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley y habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Solo para aclararlo, queridos, no discutía ningún tipo de medida higiénica. Jesús sabía perfectamente que después de ir al servicio hay que lavarse las manos antes de comer. Esto era una medida meramente ceremonial, no higiénica. Se trataba de cumplir tradiciones de autoridades que habían ocupado el lugar de Dios. Seguimos la lectura. Prestad atención para pillar bien cuál es la diferencia entre lo que a Dios agrada y lo que no. Jesús les contestó, ¿y por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Jesús les señala su corrupción en un caso concreto. Los padres necesitaban sustento. No había seguridad social en aquel entonces, ni residencias de ancianos, ni Cáritas, ni CEAS, ni banco de alimentos, ni ICEBURGOS tampoco. Así que Dios había mandado a los hijos a cuidar de los padres con los bienes si les hiciera falta. Y por ello Jesús citaba los 10 mandamientos. Dios dijo, cita Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga, que quiere decir el que desprecia o se niega a ayudar económicamente a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Vosotros, en cambio, enseñáis. Y este es el meollo
de la podredumbre religiosa y también no religiosa. Vosotros, en cambio, enseñáis, contradiciendo la palabra de Dios, que un hijo puede decir a su padre y a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya le he dedicado como ofrenda a Dios. Queridos, un momento. Esto suena muy devoto, muy religioso, muy bien, pero no te engañes. No habían hecho nada con su dinero, nada. Ni siquiera lo habían dado a Dios. ¿Qué va? Escucha. Vosotros, en cambio, enseñáis que un hijo puede decir a su padre y a su madre. Se trata de meras palabrerías, apariencia, no de una verdadera devoción a Dios. Era un mero pretexto, una excusa, una mentirilla. ¿Y cuál era la consecuencia? En ese caso, el tal hijo no tenía que honrar a su padre o madre. Y Jesús les señalaba con el dedo y los reprendía diciendo: así, por causa de la tradición, anuláis la palabra de Dios. Hipócritas. Pero con este truco caían bien a los corruptos y anularon el mandamiento de Dios. Y todos contentos, menos las víctimas, evidentemente, los padres. Ahora, ¿cuál era el problema de fondo? Jesús lo dice, eran hipócritas, fingían honrar a Dios, pero no honraban a Dios. Buscaron su propia honra, no obedecieron a Dios, querían que los demás los obedecían a ellos. Dios estaba muy lejos de sus mentes y corazones. Todo era cuestión de puestos pagados que ellos cobraron. Eran mandamases, pero no obedecieron a Dios. De hecho, les estaba igual. A ellos había que obedecer. Sustituían a Dios, eran mediadores de Dios, pero no verdaderos siervos de Dios. ¿Y el pueblo? ¿Por qué toleraba esta perversión? Porque el pueblo también era hipócrita. No honraban a Dios tampoco. Le estaba también igual. Cumplían con lo tradicional sin importarles en lo más mínimo que con ello desobedecían los mandamientos de Dios. Mirad en las noticias, en la prensa, ¿quién reclama de quién que se reforme algo para obedecer a Dios? Te puedo decir, nadie. Nadie. Los únicos reclamos de reforma, ¿sabes de qué son? Yo quiero que se reforme algo por mí, por mis derechos y mis intereses. Nadie se interesa por Dios y sus derechos. Realmente, tú analízalo. Hay millones y cientos de millones que quieren reformas, pero ninguna reforma es para que se vuelva a la palabra de Dios, a cumplirla y a honrar a Dios. No es para eso. Las reformas no interesa entrar en estos asuntos. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, dijo Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Voy a hacer un pequeño inciso. Este versículo me ayudó a arrepentirme y convertirme. Ser un buen chico. Pero aquí vi mi corazón corrupto, que no podía estar de pie delante de Dios. El verdadero problema era que sus acciones eran corruptas, porque ellos mismos, sus corazones eran corruptos. Nadie se oponía porque todos eran corruptos. Ninguno honraba a Dios de verdad. Pero de pronto aparece Jesús. Jesús vino a este mundo precisamente porque aquí no se honraba de corazón a Dios. Por esto vino a este mundo. Pero seguimos con esta línea. Tomar el lugar de Dios era lo más normal. Todo el mundo ponía reglas, pero los mandamientos de Dios eran meros pretextos. Incluso
aparentaban querer cambiar el mundo. Siendo corruptos, pretendían poder cambiar los corazones sucios con sus propios métodos de limpieza ritual. Recuerdo lo que había pasado. Jesús, le cito el Evangelio Mateo 15, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchad y entended. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió: dejadlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora Jesús señala la raíz. Seguimos leyendo. Mateo 15, 15 al 20. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También vosotros sois aún tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No os dais cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque el corazón salen los malos pensamientos. Y luego nos sorprendemos porque estos grandes movimientos supuestamente humanistas y religiosas están llenos de podredumbre y les podemos señalar con estos adjetivos: malos pensamientos, homicidios, adulterio, inmoralidad sexual, robo, falso testimonio, calumnias. Y esas son las cosas que contaminan a la persona, no el comer sin lavarse las manos. Queridos, la corrupción del mundo no se arregla ni con mandamientos de hombres, ni con filosofías, ni con ritos, ni liturgias, ni tradiciones, ni buenas intenciones, ni con educación. El otro día estuve leyendo un artículo en El País que decía así con la autoridad: la educación no ha mejorado a la humanidad nada. En nada. Y no lo digo yo. Esta es la misión de Jesús. Esta es la obra del Espíritu de Dios: cambiar los corazones. Para ello fue dada la palabra de Dios. Recordarás que Jesús había venido para que se cumpliese la promesa del profeta Jeremías, que habíamos estudiado hace un rato, unas semanas atrás, Jeremías 31, 33 al 34. Este es el pacto que después de aquel tiempo, y ahora estamos en este tiempo, haré con el pueblo de Israel, y no solamente con Israel, sino con todas las naciones, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Un nuevo pacto, nuevos corazones, un nuevo camino de salvación, un nuevo espíritu, una nueva relación con Dios, un nuevo perdón total, un nuevo sacerdocio, un nuevo pueblo de Dios. Queridos, los que han muerto a las tradiciones humanas porque Cristo murió por nosotros, tienen el poder de su resurrección. Unidos a Jesús, recibieron un nuevo corazón, llenos del Espíritu de Jesús. Ellos sí tienen el poder de vencer la corrupción. Y el cambio comienza por el camino por el cambio en tu corazón y en mi corazón. Dios quiere cambiar el mundo, pero quiere comenzar por mí y por ti. También el mundo en tu familia, tu vecindad, en tu trabajo, tu escuela. Sin hipocresía, sin intermediarios, sin maestros corruptos,
sin autoridades corruptas que sustituyen a Dios. De ello trata el siguiente pasaje que vamos a ver rápidamente. Mateo 23, del 8 al 13 y 15. Pero no permitáis que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Cristo. ¿A quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando a los apóstoles. El más importante entre vosotros será siervo de los demás. Y evidentemente está hablando también a ti y a mí. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos a los demás, y ni entréis vosotros, ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorréis la tierra y mar por ganar un solo adepto, y cuando lo habéis logrado, lo hacéis 2 veces más merecedero del infierno que vosotros. Jesús es muy claro. Nadie puede tomar el lugar de Dios Padre. Ni Padre humano, ni espiritual, ni autoridad espiritual. No se trata de nombres. Se trata de que nadie puede tomar el lugar de Dios como maestro. Sustituir al único Dios y Padre en los cielos por un ser humano es corrupción. Dios no tolera que nadie diga que es sustituto de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo aquí en la tierra. La Biblia es inspirada por Dios, es el soplo del Espíritu de Dios. Nadie puede tomar el lugar de la Biblia y cambiar su significado. Nadie puede usar la tradición para invalidar los mandamientos de Dios. Y ejemplos en los cuales ha ocurrido que la traducción ha anulado la palabra de Dios, tenemos a mansalva. Yo solamente voy a poner algunos. Repito que no hablaré de nadie, no de ninguna organización, sino de la corrupción, pero no del pecador. Evidentemente se dilata por sí mismo. La Biblia, única palabra de Dios, dice, o sea que la Biblia, la única palabra de Dios, dice lo correcto. Dios perdona todos los pecados, lo acabamos de leer, ¿no? Y hará un nuevo pacto con el que cree solo en Jesús, lo acabamos de leer, ¿no? Ahora, la tradición sustituye la fe por la fe de los padres y padrinos. Y ya puede ser hijo de Dios. También de la iglesia. Y luego un larguísimo y complicado proceso de penitencias y por unos 200 millones de misas diarias para el perdón de los pecados, por la extrema unción y por un largo proceso de purificación de miles de años en el purgatorio, un lugar que no existe. Aquí tenemos su sepulcro de los reyes de España y todavía no han salido del purgatorio, porque todavía están pagando la misa para sacarlos. No estoy de broma, ¿eh? Es histórico, eso es real. La Biblia, única palabra de Dios dice, así que la palabra de Dios dice, es correcto. Dios afirma que no se puede entrar en el reino de Dios sin nacer de Dios por la fe. La tradición lo sustituye por un falsamente llamado bautismo, un larguísimo nacimiento diario que es un contrasentido. El nacimiento de Dios es siempre puntual, siempre por la fe, nunca es por bautismo. Es un don de Dios, es la respuesta de Dios a la fe personal en Jesús de una persona. Ahora la Biblia, la única palabra de Dios, dice, que es lo correcto, solo Jesús nos había salvado por su muerte sustitutoria y su resurrección. Toda la obra está hecha. No hay nada que añadir. Nos declara justificados por la fe solo en la obra de Jesús. La tradición corrupta sustituye esta salvación por ritos,
por la repetición de millones de sacrificios, por miles de castigos de penitencias, por el cobro de dinero para salir del purgatorio. La Biblia, única palabra de Dios, dice, Dios no había dado la Biblia Dios nos había dado a cada uno de nosotros la Biblia para escudriñarla y creerla. Dios nos habla directamente por la Biblia, dice él. La tradición corrupta afirma que ellos han dado la Biblia. Y solo ellos pueden entenderla y enseñarla. Dicen que tienen la misma autoridad que los fundadores del cristianismo. Y por ello la Biblia no es la autoridad, sino ellos son la autoridad. Dicen que ellos son los que saben el sentido, y tiene sentido los apóstoles y la autoridad de los apóstoles, de los padres y de los maestros. La Biblia, única palabra de Dios, dice, Jesús tiene ahora mismo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y estará con nosotros hasta el fin del mundo. La tradición corrupta afirma que ella es la autoridad en la tierra, que no tenemos acceso directo a Jesús, que ella da el Espíritu Santo, que tenemos que someternos a su autoridad como si fuera Dios. Hasta en algunos casos afirman ser infalibles. La Biblia, única palabra de Dios, dice correctamente, la salvación, la vida eterna, la recibimos solo por recibir a Jesucristo personalmente como Señor y Salvador, de forma espiritual, por la fe. La tradición corrupta afirma que solo recibimos vida eterna de su mano, porque solo ella transforma pan y vino en carne y sangre de Jesús. Y solo el que come esta carne y bebe esta sangre tiene vida eterna. Y la Biblia, única palabra de Dios, dice, Jesús es el único mediador, el único abogado, Rey del cielo, Salvador, único igual al Padre. Ahora la tradición corrupta añade a la suficiencia de Jesús a otros mediadores, abogados, corredentores, y los trata como si fueran divinidades que pudieran tener ojos omniscientes y poderes todopoderosos para intervenir, para sanar y salvar. Pero la Biblia, única palabra de Dios, dice que se limpia nuestro corazón solo por Jesús, su palabra y su espíritu. Pero la tradición corrupta asegura que por asistir a ceremonias, por ayunar y hacer obras de caridad, ellos nos limpian de pecados. La Biblia, única palabra de Dios, dice, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por Él. La tradición corrupta afirma que hay muchos caminos. Y todos los que hacen algunas obras buenas se salvarán sin Jesús. La Biblia, única palabra de Dios, dice, no te hagas ninguna imagen, ni te inclines ante ella, ni la honras. La tradición corrupta afirma que es bueno hacer imágenes, es importante honrarlas, inclinarse ante ellas. Incluso millones de cachos de pan en todo el mundo lo adoran a diario como a Dios. Y eso, queridos, terminando, aún no he hablado nada de los rezos que se repiten decenas, cientos y millones de veces, aunque Jesús había mandado no usar repeticiones algunas. Por tanto, ninguna liturgia, ni rosarios, ni nada parecido. Bueno, he avisado que este tema será polémico y ofensivo para muchos, pero no he hablado de nadie, en absoluto. He hablado de corrupción.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, no puede ser de otra manera, queridos. Hay que quitar la máscara, la hipocresía de la tradición de los falsos padres y falsos maestros para que Dios sea el verdadero Padre Celestial y el único Maestro lo sea Jesús. Amén.